Buen día, le saluda el ingeniero Jorge Eduardo Loaiza Pérez. Bueno, yo soy ingeniero químico, profesor principal de la Facultad de Química e Ingeniería Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del Departamento Académico de Procesos. Muy bien, en la conversación que vamos a tener el día de hoy, vamos a hablar sobre lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, ¿no?, de este tema en realidad, ver los diversos tipos de contaminación ambiental en función de diversos criterios, a qué se conoce como fuentes de contaminación, a qué se conoce como focos de contaminación, entre otros temas relacionados con lo que significa la contaminación ambiental, que es un problema, ¿no? La contaminación ambiental es un problema dentro de esta categoría de problemas ambientales, ¿no? Muy bien, estamos observando en esta foto que ilustra nuestra primera diapositiva, muy bien, el incendio, ¿no? El incendio que se ha producido en un cementerio de neumáticos, ¿no? Los neumáticos son residuos de postconsumo, o sea, quiere decir que son, ¿no?, materiales, ¿no?, sólidos, muy bien, que resultan, ¿no?, del uso en diversos vehículos, ¿no? Estos vehículos pueden ser, ¿no?, transportes públicos, transportes privados, transportes institucionales, entre otros, ¿no?, vehículos, ¿no? Los neumáticos son usados en estos vehículos. Cuando ya termina su vida útil, entonces estos neumáticos en realidad deberían tener una gestión adecuada. Pero en muchos lugares no existe ese tipo de gestión y estos neumáticos se almacenan, ¿no?, en cementerios. Algunos cementerios tienen, a su vez, algún tipo de organización, mientras que otros son botaderos de neumáticos. Ahora, los neumáticos son inertes en realidad, pero cuando un neumático, muy bien, o a un neumático se le prende fuego, entonces comienza un proceso de combustión, y un proceso de combustión que me genera una serie de emisiones, ¿sí?, o gases de combustión altamente contaminantes, ¿no?, o altamente tóxicos. Entonces ya comenzamos a usar el término de contaminantes, ¿no?, contaminantes, y contaminantes del aire en este caso, ¿no?, en este caso que nos podemos referir, ¿ya? Entonces quiere decir que el aire tiene una composición de referencia. Entonces cuando ocurre esta generación de fuego, si este fuego no se apaga, se transforma en un incendio, y este incendio me genera una serie de gases de combustión. Entonces el aire, la composición del aire, que podríamos tomar como un aire limpio, un aire de referencia, se va a ver, digamos, contaminado, ¿no? O en otras palabras, va a ingresar al aire algunos componentes que no estaban inicialmente en la composición del aire, ¿ya? Entonces, y algo que vamos a tener en cuenta en la conversación que estamos haciendo, sí, para que se considere un contaminante tiene que producir algún nivel de daño, ¿ya?, por consideraciones de salud y por consideraciones legales. Eso es muy importante, ¿no? Vamos a tratar el tema de lo que es la contaminación ambiental, los tipos de contaminación, y podemos clasificar la contaminación de acuerdo a diversos criterios. Ahora, es muy importante estos criterios porque nos ayudan a explicar completamente los episodios de contaminación. Y eso es lo que nosotros necesitamos para un trabajo de investigación, para una gestión adecuada, muy bien, para una legislación conveniente, etcétera. O sea que es importante tener en cuenta estos temas. Por otro lado, difusión de los contaminantes. Muy bien, en realidad los tres grandes componentes ambientales que vamos a conversar tienen en su composición parte de los contaminantes, ¿no? Los contaminantes no se quedan en el aire, los contaminantes no se quedan en el agua, los contaminantes no se quedan en el suelo, ¿no? Hay una fracción de estos contaminantes que están en el aire, otra en el agua y otra en el suelo. Fundamentalmente quizá estén en alguno de estos componentes ambientales, ¿no? Y eso es lo que vamos a conversar también. El otro tema es sobre el diagrama emisor-receptor. O sea, ¿cómo se produce? ¿Cuál es el mecanismo por el cual, digamos, se genera la contaminación y esta contaminación produce efectos? Muy bien.
hay actividades generadoras de contaminación o hay actividades generadoras de contaminantes. Y estas actividades se conocen como fuentes. Hay varios tipos de fuentes. Y además hay algunos dispositivos de las fuentes por los cuales los agentes contaminantes o los potenciales contaminantes pasan de esa actividad o fuente al ambiente. Y estos dispositivos se conocen como focos. Muy bien, vamos a hacer una breve referencia también a lo que es efectos o impactos ambientales, ¿no? Un poco para la caracterización cuando tengamos que hacer algunos documentos importantes. Y luego, gráficamente, cómo podríamos nosotros representar la contaminación y cómo podríamos caracterizarla, que eso es algo muy interesante, ¿no? Muy bien, vamos a partir de unos diagramas en realidad muy sencillos, ¿no? Pero recuerden que en todas estas conversaciones que estamos teniendo sobre diversos temas, nosotros tratamos de rescatar el concepto. El concepto va más allá de la definición y lo que se nos debe quedar a todos para poder hacer cambios en el futuro o poder interiorizar determinados temas es manejar el concepto, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a tener en realidad diversos escenarios. En esta vez vamos a tener 3 escenarios, podrían ser más escenarios, ¿sí? Y el lugar de nuestro análisis va a estar delimitado, imagínense, por este círculo. Este círculo está, que nosotros tenemos interiormente. Vamos a tener algunas figuras que nos van a dar una información importante, ¿ya? De lo que hemos tenido la oportunidad de poder conversar, muy bien, en otras presentaciones que hemos realizado, siempre hablamos de que necesitamos un referente, ¿no? Un referente para ver nuestro estudio, nuestro análisis, etcétera, ¿no? Este referente lo vamos a poner por un círculo pequeño, ¿no? Un círculo pequeño que está en el centro, en este caso. Ese va a ser nuestro referente. Y alrededor de él hay unas figuras geométricas coloreadas de azul. Tenemos un triángulo, tenemos un cuadrado, tenemos un trapecio, tenemos un triángulo. El triángulo, el cuadrado, el trapecio y la estrella que estamos observando aquí en este momento, ¿sí? Serían los componentes, ¿sí?, del ambiente que rodea al referente. ¿Muy bien? ¿Sí? Y estos componentes tienen una concentración, y esa concentración va a estar representada en el escenario 1 por el tamaño, ¿no? Por el tamaño del triángulo, el tamaño del rectángulo, el tamaño del trapecio, el tamaño, ¿sí?, de la estrella. Muy bien, entonces tenemos componentes del ambiente que rodea al referente, pero estos componentes tienen una composición, y esta composición está dada por el tamaño, ¿sí? Entonces, el escenario 1 es la composición de referencia que rodea al referente círculo, ¿no? Muy bien. Entonces, quiere decir que en estas condiciones, ¿no?, el referente va a poder desarrollar sus actividades. El referente va a cumplir con su ciclo vital. Este referente puede ser, ¿no?, un individuo de una especie determinada, muy bien, puede ser una población de individuos de la misma especie, muy bien, ¿no? Puede ser una comunidad específica, ¿no?, que reúna, ¿no?, a varias poblaciones, ¿sí?, de distintas especies, etcétera, ¿no? Muy bien. ¿Qué observamos ya en el escenario 2? Tenemos nuevamente el mismo espacio, ¿sí? Tenemos el mismo referente, ¿sí?, pero observamos que ya hay algún cambio, muy bien, en la composición, ¿sí? Hay un cambio en los componentes, ¿no? Entonces observamos que sigue estando el triángulo, sigue estando el cuadrado, sigue estando, sí, el trapecio, sigue estando la estrella, ¿no? Pero aparece otra figura geométrica, ¿no? Un pequeño círculo, ¿no?, que tiene una figura en particular, ¿no? Un círculo modificado. Muy bien, entonces, ¿qué decimos, no? Si nosotros comparamos esta nueva composición, ¿ya?, tiene un componente adicional.
Y ese componente adicional hace que en realidad toda la composición varíe. Muy bien. Entonces, ¿no? Si esta nueva composición, ¿no? Con este nuevo componente le hace daño al referente, entonces nosotros diremos que estamos, ¿no?, en un episodio de contaminación ambiental. Muy bien, ¿sí? En el escenario 3, otra situación, ¿no? Observamos, analizamos el ambiente que rodea al referente, es el mismo referente, es el mismo espacio, muy bien. Tenemos qué componentes, tenemos el triángulo que lo teníamos en el escenario 1, el triángulo que lo teníamos en el escenario 2, muy bien. También lo tenemos, por supuesto, en el escenario 3, igualmente ocurre con el cuadrado, igualmente ocurre con el trapecio, ¿sí? Pero está la estrella, ¿no? Pero la estrella tiene un tamaño mayor, o sea que quiere decir que la proporción de la estrella, muy bien, es mayor que en los escenarios anteriores. Entonces, si esa condición que tenemos en el escenario 3 al referente le produce daño, estaríamos, muy bien, en una situación, muy bien, ¿no?, en un episodio, como le estamos llamando en esta conversación, de contaminación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver si lo podemos plantear aquí. Miren, en el escenario 2 tenemos este círculo, ¿no?, modificado. Tenemos en el escenario 3 la estrella, para llamarles la atención, esta vez está con ese circulito. Entonces, ese sería como, en el análisis de estos diversos escenarios, ¿sí?, el concepto de contaminación, ¿no? El concepto, ¿ya? Es importante el concepto que estamos trabajando, quisiera que lo tengan muy en cuenta, ¿ya? Porque le estamos viendo desde el punto de vista de la salud, ¿no?, que es el objetivo que manejamos en estas conversaciones, y también tendríamos que tener en cuenta desde el punto de vista legal, ¿no? Entonces, es importante manejar este tipo de concepto, ¿ya? Vamos a aprovechar en conversar un poquito, ¿no?, sobre un tema relacionado, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos agua, muy bien, nosotros tenemos que el agua tiene innumerables moléculas de H2O. Nosotros consumimos agua, ¿sí? Y el agua que consumimos, ¿sí?, en realidad no es agua pura, ¿sí? Es un agua que tiene en realidad un ligero sabor. Y muchas veces el agua varía, ¿no?, de ciudad en ciudad. Muy bien. Varía de país a país, varía de continente a continente, etc. Muy bien. Si tomamos como referencia el agua apta para consumo, el agua tiene diversos sabores. Y adicionalmente, el agua que compramos embotellada también tiene diversos sabores. Muy bien. Porque el agua de consumo, por ejemplo, embotellada, depende del hábito de consumo de aquellos que van a comprar el agua, ¿no? Entonces, para eso el agua se formula. Entonces, al agua se le echa determinado tipo de sales, ¿ya? No, para simplificar el caso, ¿no?, para que tenga un sabor determinado, ¿no? Cuando ustedes han hecho un trabajo en laboratorio, ¿no?, en laboratorio ustedes han necesitado agua pura. Entonces, lo que han hecho es, por ejemplo, en algunos casos, destilar el agua. En otros casos han hecho una bidestilación del agua, entre otros, ¿no? Hay algunos otros métodos para tener agua pura o tener agua ultra pura, porque la requerimos para determinado tipo de aplicaciones. Si ustedes han hecho la prueba de, digamos, de tomar algo de esa agua pura, ultra pura, es completamente diferente al agua que estamos acostumbrados a consumir, ya sea el agua potable o el agua que tomamos embotellada. Es un agua que no tiene absolutamente, ¿no?, ningún tipo de sabor y no nos atreveríamos a consumirla frecuentemente, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista químico, el agua que nosotros consumimos como agua potable o el agua que nosotros consumimos como agua embotellada, desde el punto de vista químico, sería agua contaminada, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la salud,
o desde el punto de vista legal, el agua que nosotros consumimos como agua potable tiene unos requerimientos y puede contener estas sales y otros en unas cantidades tales o en unas concentraciones tales que las normas técnicas, ¿no? Que en este caso me estoy refiriendo al agua, las normas técnicas que se denominan los estándares de calidad ambiental del agua, lo determinan. Entonces nosotros vamos a hablar de agua contaminada cuando tengamos agua que no cumpla, ¿no?, con esta normatividad para el agua en nuestro país, en nuestros países vecinos o etcétera. Hay una normatividad. Si el agua no cumple con esos requerimientos y nos hace daño, estaremos frente a agua contaminada. ¿Sí? Eso es importante para que ustedes lo tengan en cuenta y sobre todo cuando se ve aspectos legales relacionados con la contaminación. Muy bien, tipos de contaminación, ¿no? ¿Por qué vemos los tipos de contaminación? Puede ser muy sencillo estos temas, pero es importante caracterizar completamente la contaminación que nosotros estudiemos. Entonces nosotros vamos a referirnos en el futuro de acuerdo a este criterio, ¿no?, de clasificación. La contaminación es tal. De acuerdo a este otro criterio, la contaminación es tal. De acuerdo a otro tercer criterio es tal. Cuarto criterio así. Para poder dar una visión amplia del problema. Entonces, no olvidemos que la contaminación ambiental, ¿no?, por más que parezca redundante, es un problema ambiental. Dentro de la lista de problemas ambientales que nosotros tenemos que estudiar, que tenemos que solucionar, ¿no?, que tenemos que analizar, la contaminación es uno de ellos. Muy bien, entonces, primer criterio para clasificar la contaminación, que nos va a dar diversos tipos, es por su origen, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas de la contaminación? Muy bien. Primer caso, contaminación ambiental o contaminación debido a las propias actividades de la naturaleza, ¿no? O diríamos, ¿no?, contaminación ambiental de origen natural, ¿no? Estamos viendo una foto en el lado, digamos, izquierdo de su pantalla, ¿no?, donde tenemos una erupción volcánica. Puede ser la erupción volcánica de cualquier volcán en realidad, ¿no? Entonces, este es un volcán, el Puyehue en Chile, por ejemplo. Entonces vemos la erupción volcánica. La erupción volcánica nos produce contaminación ambiental, ¿no?, local, pero dependiendo de la magnitud, esta contaminación puede ser inclusive regional, ¿no? Puede ser regional. Muy bien, ¿no? La contaminación, entonces, ¿no?, de acuerdo al origen, puede ser ocasionado por una actividad de la propia naturaleza. Algunos le llaman por la propia dinámica planetaria. Muy bien. Por supuesto, ¿cómo se manifiesta la contaminación? Por la presencia de gases, por la presencia de partículas, ¿no?, por la presencia de cenizas, ¿no?, que es lo que son estas partículas, o en otros casos, por la presencia de lava. Esa es la forma en que se manifiesta la contaminación. Y, por supuesto, la contaminación tiene efectos, tiene consecuencias. Muy bien, ¿ya? Entonces estamos viendo, ¿no?, en una foto relacionada, la foto de del panel de la mano derecha para ustedes, de la derecha de ustedes, ¿no?, vemos un niño que está protegido, ¿no?, frente a la contaminación del aire por partículas, ¿no? Está con una mascarilla y observamos en el fondo, ¿sí?, la ceniza que está por diversos lugares, ¿no? Entonces, por el origen hay contaminación ambiental, ¿no?, natural, ¿no? Muy bien. Primera opción. Segunda opción, por el origen, ¿no? Contaminación debido a actividades humanas, ¿no?, o contaminación antrópica. ¿Qué originó esa contaminación? La originó una actividad humana. La actividad humana puede ser una actividad industrial, muy bien. Puede ser una actividad doméstica, bien, entre otras, ¿no? Ahí tendríamos también para seguir, ¿no?, teniendo algunos otros criterios adicionales. Entonces, ¿qué estamos observando aquí, no? ¿Qué estamos observando? Hay una actividad humana que no la vemos, pero la suponemos. Si tenemos agua coloreada, tendríamos dos opciones.
¿no? Dos opciones mínimas, ¿no? Que esta tubería que está descargando aguas residuales sin tratamiento procede de una industria textil, ¿sí? Y de la zona de tintorería. Y otra opción podría ser, si no tenemos mayor información que podía proceder, muy bien, de una planta, ¿no? Que procesa productos cárnicos, o podría ser de un matadero o de un camal, como se conoce en distintos países, ¿no? Entonces, esta agua contiene restos de sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Entonces, es antrópica, ¿no? De origen humana, ¿no? Correcto. Tenemos otro tipo de acuerdos origen. Esta vez hay un origen combinado, o sea, quiere decir actividades humanas le dieron origen, ¿sí? Pero también actividades naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un río, ¿sí? Que por el exceso de lluvias en determinadas épocas del año, muy bien, aumenta su caudal, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un componente natural, aumenta el caudal del río, ¿ya? Pero también tenemos algunas infraestructuras en el río. Si la infraestructura no ha sido, ¿no?, adecuadamente diseñado, no se ha proyectado qué podría ocurrir en el futuro, entonces esta infraestructura, como este puente, puede ser deteriorado. Entonces, lo que tengamos aguas arriba, muy bien, venía con una composición el agua del río, pero lo que tengamos aguas abajo, pasando el puente, ya no va a tener simplemente, ¿no?, las piedras, ¿no?, los trozos de árboles, etcétera, sino va a llevarse parte del puente, ¿no? Va a llevar trozos de cemento o de concreto, metales, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que en muchos países se denomina una riada, ¿ya? Y a nivel de Perú utilizamos el término huaico, ¿no? Lo que es riada internacional, este es un huaico, ¿no? Un huaico. Entonces, en realidad lo que tengamos aguas abajo, ¿no?, es contaminación, pero de origen combinado, ¿no? Bueno, muy bien, entonces sería, por su origen, tendríamos contaminación de origen natural, ¿no?, de origen humano o antrópico o antropocéntrico, y de origen combinado. Correcto. Podríamos clasificar también la contaminación de acuerdo al componente ambiental, ¿no? Al componente ambiental, que es el que ha sido contaminado. Entonces podríamos tener contaminación atmosférica. Ya, entonces esto implica que la atmósfera es la que ha sufrido contaminación. Muy bien. Ya, pero vemos que también tenemos contaminación del aire. Pero, ¿no sería lo mismo? Contaminación atmosférica, contaminación del aire. Entonces, en muchos casos es necesario precisar, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros encontramos aire a nivel de nuestro planeta, ¿sí?, en las capas bajas de la atmósfera. Entonces, para precisar lo que ocurre, es a veces importante hablar de contaminación del aire. Entonces, hablaremos de contaminación del aire hasta cuando encontremos aire, ¿sí? Pero en las zonas donde ya no encontremos aire, ya no podemos hablar de contaminación del aire, pero sí podríamos hablar de contaminación atmosférica. Contaminación atmosférica, ¿no? Muy bien. Luego tendríamos contaminación del agua, ¿no? Y luego tendríamos contaminación del suelo. Muy bien. Ahora, estos tipos de contaminación inclusive me podrían dar, ¿no?, otras opciones para seguir clasificando, ¿no?, la contaminación, ¿no? Porque en el caso de contaminación del agua, podríamos decir, bueno, ¿y qué agua? ¿Es agua continental? ¿Agua que está en el continente? ¿No? ¿O agua que está en el mar? ¿O agua que está en el océano? ¿No? Entonces, fíjense, es importante analizar. Y si lo que es agua que está en el continente, muy bien, podríamos hablar de contaminación del río, podríamos hablar de contaminación de un lago, podríamos hablar de contaminación de una laguna. Entonces tendríamos varias opciones, ¿no? Varias opciones, ¿no? Entonces, miren, entonces por el componente ambiental, entonces habría que tener cuidado, ¿no?
para poder clasificar. Muy bien, ¿no? Tenemos otra opción importante, ¿no? Por el ambiente tomado como referencia. Sí, pero estamos hablando del ambiente, y el ambiente no es lo exterior. Ah, no, pero hay ambientes exteriores y hay ambientes interiores. Entonces, cuando hablemos de contaminación externa, es como decir la contaminación ambiental propiamente dicha, lo que nosotros conocemos. Pero cuando hablemos de contaminación interna, vamos a hablar de contaminación en el ambiente de trabajo, ¿sí? O contaminación dentro de una casa, dentro de un domicilio, o dentro de un centro comercial, etcétera, ¿no? Entonces, hay una contaminación externa, lo que está fuera de determinadas infraestructuras, lo que implica estar al aire libre, y contaminación interna cuando estemos confinados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en la parte superior estamos viendo nuevamente, ¿no?, una tubería de desagüe, un dispositivo por el cual, muy bien, las aguas residuales sin tratamiento pasan a un cuerpo receptor, ¿sí? Y en la parte inferior, izquierda, estamos viendo dentro de una cámara de pintura, ¿sí?, un trabajador que está haciendo, ¿no?, esta pintura de un vehículo, ¿ya? Y vamos a tener pequeñas gotitas de pintura, ¿no?, tipo aerosol, que van a estar en este ambiente interior. Entonces, aquí hay una contaminación interna. Muy bien. Sí, podríamos tener otros criterios de clasificación de la contaminación. Entonces, yo les dejaría a ustedes para que reflexionen sobre qué otros criterios podríamos tener de la contaminación. Estamos viendo una foto aquí, ¿no? Una foto, la foto está en el fondo del mar, y en el fondo del mar vemos un cementerio también de neumáticos, ¿no? Entonces, tienen ustedes un criterio también para ver cómo podríamos, ¿no?, tener otros criterios de clasificación, ¿sí? Recuerden, ¿no?, y esto es importante, vuelvo a resaltar en esta conversación, ¿no? ¿Por qué nosotros nos interesan los criterios de clasificación de la contaminación? Para poder explicar completamente, ¿no?, la contaminación que se produzca en un lugar en particular. Entonces, nosotros deberíamos estar en condiciones de poder explicar completamente la contaminación que nosotros estemos estudiando, porque podemos clasificarla de acuerdo a diversos criterios, ¿no? Diversos criterios, ¿no? Ya hemos adelantado algo sobre esto. Creo que con lo que hemos conversado hasta ahora, ustedes podrían sugerir un criterio adicional de contaminación. Muy bien. Hay otros tipos de contaminación que tienen algunos nombres específicos, pero que lo podríamos nosotros considerar también para una explicación, ¿no? Por ejemplo, contaminación sonora. ¿No? ¿Sí? Se habla de contaminación sonora. En otros casos se habla de contaminación acústica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, estos son algunos otros tipos de contaminación. No estoy utilizando el término criterio de contaminación, sino tipos de contaminación. Muy bien. Entonces, esta contaminación sonora, ¿cómo la podríamos describir completamente? Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un personaje que está en la ciudad, un joven que está cerca de donde pasan los vehículos, ¿sí? Y él se está tapando en realidad los oídos, ¿no?, para que no percibir, ¿no?, este ruido que causa todo este transporte a su alrededor, ¿no? Entonces, atendiendo a el origen de la contaminación sonora sería ¿de qué tipo? De acuerdo al origen. ¿Sí? A ver, de acuerdo al origen sería, ¿no?, contaminación antrópica, ¿no es cierto? Contaminación generada por actividades humanas, ¿sí? De acuerdo al componente ambiental, ¿no?, la contaminación sonora, ¿qué tipo de contaminación sería? ¿No? Sería contaminación del... Muy bien, ¿no? Contaminación del aire, ¿no? Porque el sonido requiere un medio, ¿no?, para poder propagarse. Y ese medio, en este caso, es el aire. Muy bien. Y de acuerdo, sí, al lugar, ¿no? Nosotros, si ustedes recuerdan, ¿no?, de acuerdo al lugar o al ambiente tomado como referencia,
Muy bien. Esta contaminación sonora o acústica, muy bien, sería una contaminación externa, ¿no? Muy bien, entonces fíjense, tenemos ya elementos para conversar sobre eso. Bueno, muy bien, ¿ya? Tenemos lo que se denomina contaminación visual también, ¿no? Una contaminación que es muy observada en las grandes ciudades de los diversos países, inclusive en algunas zonas más que otras, en unos países más que en otros, y en otros lugares, inclusive contaminación visual muy tecnificada, ¿no? Con unos avisos luminosos, ¿no? Que son en realidad muy amplios, ¿no? ¿No? Con distintas intensidades, etcétera, ¿no? Entonces, contaminación visual. Entonces, así, igualmente como hemos hecho con la contaminación sonora, ustedes podrían tratar de esta contaminación visual, ¿no? ¿Cómo la caracterizan completamente, ¿no? ¿Sí? Contaminación visual, zonas muy congestionadas, de avisos, no solamente avisos luminosos, sino avisos donde promocionan determinados tipos de negocios, ¿no? O determinado tipo de ofertas, determinado tipo de productos, etcétera, ¿no? La contaminación visual genera problemas en la población, ¿no? Porque muchas veces hay un desorden, ¿no? Y el desorden nos trae el estrés, que es una situación en particular, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Tenemos contaminación lumínica, ¿no? Entonces, ¿no? Ustedes dirán, esta conversación no tiene quizá objetivo aquí, contaminación lumínica. Ahora depende, pues depende de quién, ¿no? Si no hubieran las ciudades, de noche, ¿no? No se vería absolutamente nada, ¿sí? Esta contaminación lumínica, ¿sí? Les afecta a unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, a los componentes bióticos de un ecosistema les puede afectar esta luz, ¿no? En la noche, ¿no? Porque en la noche generalmente unas especies descansan, ¿no? Entonces estos pueden alterar. Muy bien. A los científicos que realizan el estudio de los astros, ¿sí? También les puede afectar esta luz, entre otros, ¿no? Bueno, ¿no? Ustedes pueden pensar algún otro tipo de contaminación específica que ustedes hayan escuchado, ¿no? Escuchado actualmente, entonces aquí la tendríamos y también se podría hacer la caracterización respectiva. Muy bien. Y vamos a conversar sobre fuentes y focos, ¿no? Entonces, fuente es una actividad que genera contaminación. Una actividad, en muchos casos, potencialmente generadora de contaminación. Hay fuentes fijas naturales y hay fuentes fijas industriales. Por ejemplo, el volcán, ¿no? Que hicimos referencia al inicio de nuestra conversación, es una fuente natural de contaminación. Las industrias, como la foto que estamos viendo, es una fuente fija. Una fuente fija es que está perfectamente localizada y nosotros podemos ubicarla. Un volcán X lo podemos encontrar en tal lugar, ¿no? ¿Sí? Y una planta para fabricar tal o cual producto también la encontramos en un lugar. ¿Muy bien? Fuente fija. Muy bien. Fuentes móviles. Ya. ¿No? Entonces son fuentes de contaminación que se van desplazando de un lugar a otro, ¿no? Bueno, pueden ser los vehículos, ¿no? Los vehículos de transporte privado, los vehículos de transporte público, pueden ser los trenes, ¿sí? Pueden ser los barcos, ¿sí? O pueden ser otro tipo de vehículos, ¿no? Que no esté en un lugar fijo, sino que esté movilizándose constantemente, ¿no? Entonces, hasta ahí no hay mayor misterio ni mayor problema. Muy bien. Ahora vienen otros tipos de fuentes de contaminación que exigen un análisis quizá un poquito más profundo, ¿no? Lo que se denomina fuentes difusas. Fuentes difusas en realidad es cuando en una gran extensión de terreno, ¿sí? Hay varias actividades, ¿no? Que generan contaminantes, ¿no? Entonces, en grandes extensiones de tierra, por ejemplo, para la agricultura, hay muchos aplicadores de agroquímicos o de plaguicidas, ¿sí? Que no pertenecen al mismo dueño, porque los campos están uno a continuación del otro, ¿no? Entonces,
las fuentes son difusas de contaminación porque hay muchos, ¿no?, agentes contaminantes. Y lo mismo para la fumigación aérea, ¿no? Las avionetas pasan de un lado para otro, ¿sí?, agregando diversos agroquímicos. Entonces, a veces se habla de fuentes difusas, ¿no? Sabemos que hay aplicadores, sí, pero no lo podemos denotar específicamente. Muchas avionetas, sí, pero no la podemos denotar específicamente, ¿no? Entonces es un criterio un poquito más especial que hay que analizarlo en cada caso, ¿no? Y el otro tema son las fuentes de área, ¿no? Fuentes de área. Entonces son grandes extensiones, ¿no?, que entre todas ellas, ¿no?, en toda la extensión, ¿no?, toda la extensión es una fuente de contaminación, ¿no? Fuente de contaminación. Muy bien. Aquí necesitaríamos un concepto adicional para comprenderlo, que es el concepto de foco, ¿no? El foco, lo mencionamos al inicio. ¿Qué cosa es un foco? Es un lugar, un foco es un dispositivo, muy bien, ¿no? Donde, muy bien, los agentes contaminantes o los potenciales contaminantes, que también en algunos casos se le llama, ¿sí?, pasan de la fuente de generación al ambiente, ¿no? Entonces, en realidad, en una fuente de área existen infinitos focos. Cada uno de los puntos que estamos viendo en esta foto o en este botadero, ¿sí?, es en realidad, ¿no?, un foco. Entonces, un foco de infinitas, ¿no?, o una fuente, perdón, de infinitos focos se denomina fuente de área. En este caso del botadero, ¿no?, podríamos hablar de estos casos extremos, ¿no?, de infinitos focos, pero ojo, ¿no?, con tal que hayan muchos focos, me daría ¿no?, esta clasificación, por decirle, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí vemos una foto de una autopista, ¿no?, una autopista, en realidad en España, ¿sí?, donde el tráfico está lento y está muy lento, ¿no? Está muy lento, inclusive por los avisos luminosos nos indica, ¿no?, tráfico lento hasta, ¿no?, un lugar en particular, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no?, por supuesto, fuentes móviles, ¿sí? Cada fuente móvil tiene como mínimo un foco, ¿no? Como mínimo un foco, algunos tienen dos focos, ¿no? Y por ahí pasan los contaminantes del funcionamiento de estos vehículos, ¿no?, al ambiente, ¿no? Al ambiente. Entonces, el análisis hay que restringirlo con algunas condiciones en particular, ¿no? Si este es muy lento, podríamos decir que podríamos observar como si estos vehículos estuvieran parados sin funcionar. Y si estuvieran parados sin funcionar, en esta zona, ¿no?, tendríamos una fuente móvil de contaminación, ¿sí?, con ¿cuántos focos? Innumerables focos. Y estos innumerables focos podrían tender al infinito. Entonces, ¿qué tipo de contaminación es?, ¿no? Entonces sería interesante, pero no olvidar, ¿no?, que necesitamos alguna información adicional, alguna restricción en particular. Muy bien, ya les había adelantado lo del foco. Entonces, una chimenea es un foco, una industria, que es una fuente, podría tener una chimenea o más de una chimenea, y el tubo de escape de un vehículo, que podría ser un microbús en Perú, podría ser una combi en Perú, podría ser una buseta en Colombia, etcétera, ¿no? Entonces ya esto es exclusivo, no es exclusivo de Perú, lo tienen todos los países, ¿no? Todos los países. Entonces, ¿cómo se denomina? Es cuestión de compenetrarnos en ellos, ¿no? Entonces, una planta industrial, que es una fuente fija, tiene un foco fijo. Entonces, una fuente móvil, ¿no?, que cambia de un lugar para otro, tiene un foco móvil, ¿no? Entonces, ya así podríamos ir, ¿no?, introduciéndonos en estos temas y tener elementos para nuestros análisis futuros, ¿no? Muy bien. Lo que les decía al inicio, ¿no?, en realidad, los contaminantes no están en un solo componente ambiental en particular, ¿sí?
sino que pueden, ¿no?, haberse generado en un lugar específico, ¿ya?, pero por las propias características de este agente, ¿sí?, una parte, ¿no?, pase a la atmósfera, otra parte pase a la hidrosfera y otra parte se quede en las fases sólidas. ¿Muy bien? Entonces, si este agente contaminante tiene una volatilidad determinada, parte de ese componente pasará al aire de la atmósfera. Muy bien. Si este agente contaminante tiene un nivel de solubilidad en el agua, ¿no?, pasará al agua de la hidrosfera. Muy bien. Si este agente contaminante tiene una capacidad de absorción o de absorción, ¿no?, formará parte de las fases sólidas, ¿no?, de la litosfera, del suelo o de los propios organismos, ¿no? Entonces, para ello, ¿no?, los ingenieros químicos tenemos el concepto de difusión, la difusión. Entonces, cuando hablemos de difusión, hay coeficientes de difusión. Y en este caso podríamos tener en distintos sentidos aquí, ¿no? Si nosotros trabajamos o hacemos el análisis de la atmósfera, muy bien, y la hidrosfera, podemos tener, ¿no?, en ambos sentidos, por decirles, un coeficiente de difusión AW, ¿no? Una K con un subíndice AW. Estamos conservando en esta referencia los términos en inglés. La A es de aire, ¿no?, pero en inglés, air, y la W de agua, water, ¿no? Entonces, por eso es el KAW. Muy bien. Si tenemos la opción de ver cómo se comporta la difusión entre la fase sólida y la fase líquida, o entre la hidrosfera y la litosfera, por ejemplo, tendremos, ¿sí?, un K, ¿no?, con un subíndice SW o SW, ¿no? S de suelo, ¿no?, pero de suelo en inglés, soil, ¿no? Y W o W de water, de agua, ¿no? Y así tendríamos entre la fase sólida de la litosfera y la atmósfera, tendríamos un K, S, A. Muy bien. Aquí coinciden en español y en inglés, ¿no? K, S de suelo y A de aire, o de soil y de air, ¿no? Muy bien. Entonces, no olvidar, cuando existe una situación de contaminación en un lugar, en realidad ningún componente ambiental se escapa. Alguno estará en mayor proporción en el aire de la atmósfera, en algunos estará en mayor proporción en el agua de la hidrosfera, en otros estará en mayor proporción en el suelo de la litosfera, ¿no? Por eso hay que, cuando hay un problema, ¿no?, como un derrame de petróleo en la zona de selva, muy bien, hay que actuar rápidamente, porque hay que tener en cuenta los fenómenos difusionales, ¿no? Nosotros tenemos petróleo crudo, no estamos viendo ahorita la causa porque ocurrió este derrame, pero este petróleo tiene componentes volátiles, entonces estos van a pasar, muy bien, al aire, muy bien. Tiene otros componentes pesados que se van a quedar en la zona o que van a ir al fondo, ¿no? Y unos componentes ligeros que van a estar sobrenadando. Entonces cumpliríamos lo que hemos estado viendo, por ejemplo, que la difusión de los contaminantes tiene una parte en el aire, una parte en el agua y otra parte en el suelo. ¿Por qué? Porque existe volatilidad, existe solubilidad, ¿no? Y lo que no puede disolverse y lo que no puede volatilizarse se podrá absorber, ¿no?, con de absorción, adherirse a la superficie de la parte sólida, o absorberse, ocupar espacios vacíos dejados en los distintos componentes de un sólido, ¿no?, ¿no? Entonces, el derrame de petróleo, por eso es tan importante poderlo contener rápidamente para que no llegue a los diversos componentes. ¿Por qué? Por estos fenómenos difusionales. Bueno, hay un mecanismo que nos interesa analizar, ¿sí?, porque en realidad hay actividades que generan contaminantes, ¿sí? Pero para que esos contaminantes hagan daño, o para que estos contaminantes produzcan un efecto en un receptor en especial, necesitamos unas rutas, ¿no? Entonces, es un diagrama muy sencillo. Yo les pido rescatar el concepto, ¿no? Entonces, imagínense, tenemos en el lado izquierdo una fuente, ¿no?, una fuente de contaminación o un emisor, ¿no?,
Y por el foco, ¿no? Salen los contaminantes en forma de emisiones. Muy bien, pero estos contaminantes en forma de emisiones podrían tener como dos rutas o podrían tener como dos caminos, ¿no? Para producir efectos en un receptor. Entonces, en la ruta 1, este contaminante, ¿no? Pasó al ambiente. Vamos a suponer que el ambiente es el aire, muy bien, o las capas bajas de la atmósfera pasó al aire, muy bien. En el aire existe velocidad del viento, existe dirección del viento, existe temperatura, existe presión, existe la presencia de otros agentes, etcétera. O sea, muchos factores, existe una familia de factores, ¿ya? Y estos factores contribuyen a que se generen efectos que van a afectar al receptor. Pero hay otro camino, un poco más complejo, ¿muy bien? El agente contaminante pasa, en este caso al aire, para nuestro ejemplo, puede el agente contaminante pasar al agua, el agente contaminante puede pasar al suelo, ¿no? Hay formas de explicarlo por ruta 1 y ruta 2. Muy bien. En el caso de la ruta 2, en el caso de la vía 2, en el caso del camino 2, muy bien, también existen los factores. En el aire existe velocidad del viento, existe dirección del viento, existe temperatura, existe presión, existen otros componentes. De tal forma que todos esos factores hagan que primero se genere un fenómeno, porque puede producirse reacciones de estos agentes contaminantes en el aire. Y recién, muy bien, luego que se ha producido este fenómeno, se han producido reacciones, por ejemplo, ¿sí? Que van a traer algunas consecuencias, ¿no? Sobre el receptor, ¿no? Entonces, fíjense, en el primer caso, el agente contaminante con estos factores directamente produce efectos. En el otro caso, primero tiene que darse algo adicional, ¿no? Que se puede explicar. Muy bien, para poder entender esto, sí, vamos a hablar lo que se denomina el mecanismo emisor-receptor. Mecanismo emisor-receptor, ¿no? Igualmente, ¿no? Para ya un ejemplo concreto, para que ustedes lo visualicen, ¿no? En este caso, el emisor será una fábrica donde se produce ácido sulfúrico. Por los focos, por la chimenea, generalmente salen óxidos de azufre, ¿no? Que en realidad el término químico es anhidrido sulfuroso y anhidrido sulfúrico. Por supuesto, la cantidad que salga debería cumplir, ¿no? Con los límites máximos permisibles de emisión. Vamos a suponer que no lo hace y por eso, de acuerdo a diversos factores, si sigue la ruta 1, podrá tenerse problemas respiratorios, ¿no? Problemas respiratorios, ¿sí? Sobre los receptores, ¿no? Y los receptores podrían ser, por ejemplo, adultos mayores que van a tener estos problemas respiratorios, ¿sí? El segundo caso, ¿no? Podríamos tener estos factores, ¿no? Que me generen reacciones atmosféricas, porque puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir que en el ambiente existan pequeñas partículas que se comporten como catalizadores de tal forma que estos óxidos de azufre, ¿no? Estos óxidos, este anhidrido sulfuroso o este anhidrido sulfúrico, sí puedan reaccionar el SO2 transformarse en SO3, ¿no? Y generarme un fenómeno, muy bien, con la humedad del ambiente, ¿no? Se va a producir primero ácido sulfúrico y después, si las condiciones lo indican, puede producirse lluvia ácida. Y la lluvia ácida es la que puede traer efectos. Y estos efectos pueden ser la acidificación, por ejemplo, de lagos, ¿no? Y el receptor, ¿no? Va a ser la fauna lacustre, por ejemplo, ¿no? Si se acidifican los lagos, los que sufren es la fauna lacustre. Y ese fue, en la década de los años 70, una de las grandes investigaciones que se hicieron no solamente a nivel de Norteamérica, sino a nivel europeo, ¿no? Inclusive en países asiáticos se trabajó mucho este tema y de ahí han salido una serie de teorías para explicar la lluvia ácida. Muy bien. Hay un término interesante aquí, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Cuando la propia naturaleza es la que causa determinadas consecuencias, se habla generalmente de efectos ambientales. Y cuando las actividades humanas, ¿no? Son aquellas
en la que causan consecuencias, se habla de impactos, ¿ya? Pero al final, ¿no? Los dos implican consecuencias, ¿no? Pero a veces técnicamente se acostumbra a diferenciar para poderlos explicar, ¿no? Para poderlos explicar, ¿ya? Cuando hay una contribución, no solamente de la naturaleza, sino de las actividades humanas, ya sea por el diseño, ya sea por la construcción, ya sea por la situación, etcétera, muy bien, se va a hablar de impactos, ¿no? Entonces, cuando la situación sea combinada por el origen, ¿no? Origen natural y origen antrópico, antropocéntrico, digamos, las consecuencias relevantes van a ser los impactos. Muy bien, entonces, una erupción volcánica genera efectos ambientales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el origen es natural. ¿Sí? Esta pista de aterrizaje con un avión estacionado ahí, cubierto de cenizas, las calles de una ciudad, etc. Entonces son efectos ambientales de la erupción volcánica. ¿Por qué? Porque es de origen natural. ¿Ya? Pero en el caso de la voladura de rocas, ¿no? Para explotación o extracción minera a tajo abierto, ¿no? Si estas partículas influirían en las comunidades cercanas, hablaríamos de impactos ambientales. Los humos metálicos generados de una fundición también me generan impactos ambientales, ¿no? Muy bien. Para ya terminar nuestra conversación del día de hoy, ¿no? Para centrar estos temas, entonces la contaminación es un problema ambiental. Cuando nosotros analicemos la contaminación, tenemos que tener en cuenta sus causas, numerar sus causas, porque numerando las causas podemos tener en cuenta muchas consecuencias y también atacar las causas. Luego, la contaminación se manifiesta en alguna forma, ¿no? Muy bien, eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Observamos, ¿no? El agua de un río con otro color. Observamos la turbidez, ¿no? O sea, organolépticamente podemos observar, ¿sí? O la contaminación por diversas causas se manifiesta por el ruido, ¿no? Y por supuesto, ¿cuáles serían las consecuencias, ¿no? O impactos, efectos, ¿sí? Es lo que causarían en un receptor, ¿no? En un receptor, ¿no? Entonces, por ahí está el tema. Sí, gráficamente esto se puede hacer muy bien y con esto fijamos muy bien las ideas. Yo les estoy planteando aquí un modelo donde tendríamos las causas, ¿no? Tendríamos la manifestación, ¿no? De la contaminación ambiental, muy bien. Indicaríamos en esas líneas punteadas cuál es la manifestación, ¿no? Tendríamos en cuenta cuál es el componente ambiental afectado, cuál es el referente y, por supuesto, los efectos y los impactos. Entonces, si nosotros logramos llenar en cada caso esta información, tendríamos una visión exacta del problema ambiental que es la contaminación. Muy bien, un caso, vemos en este caso un avión que está sobrevolando una ciudad, está muy cerca, no es un montaje, es una cosa real. Muy bien, ¿sí? Entonces, en realidad, aquí hay un problema ambiental y hay un problema de contaminación, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro diagrama, tendríamos causas, tendríamos efectos, impactos, y la situación combinada la vamos a llamar impactos, y podríamos ver lo siguiente, ¿no? Para este sencillo caso, ¿sí? El caso es el sobrevuelo de aviones cerca de una ciudad. Muy bien, ¿no? Entonces, vamos a ver en el centro. ¿Cuál es la manifestación de esta contaminación ambiental? Es el ruido, ¿no? El ruido, cuando los aviones están ya para aterrizar, el ruido es ensordecedor, ¿no? Es ensordecedor. Muy bien. ¿Cuál es el componente ambiental, ¿no? Que me permite percibir el ruido? Es el aire, ¿no? Y en este caso, ¿cuál va a ser el referente? El referente es la población urbana, la población de esa ciudad muy cercana al aeropuerto, ¿no? Entonces, ¿las causas cuáles serían? Sobrevuelo de aviones de pasajeros sobre un sector de la ciudad. Sobrevuelo, o sea, sobrevolando, ¿no? Está sobrevolando, está pasando sobre es un vuelo sobre la superficie, un sobrevuelo que se le llama. Muy bien. ¿Y cuál sería la consecuencia, ¿no? Disminución del bienestar de la población. Muy bien. Está bien, las personas viven en esa zona, tienen que soportar, ¿no? El ruido, ¿no? Y disminuye
ese bienestar que nosotros debemos tener una tranquilidad, entonces nos afecta nuestro bienestar, ¿no? Entonces, nosotros es importante que nos referamos siempre a este tipo de condiciones para hacer nuestro análisis y lo podemos llevar a cualquier caso, ¿no? Entonces es una forma de resumir lo que hemos conversado el día de hoy. Espero que esto haya sido de interés para ustedes y hay, por supuesto, mucho que conversar, ¿sí? Cualquier consulta ustedes me la pueden hacer a mi correo institucional, muy bien, jloaizap@Universidad Nacional Mayor de San Marcos.edu.pe. Muchas gracias por su atención y espero que les sirva esta información.